Dale. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias, Juan Carlos. Gracias a Muy ustedes. bien. Bueno, justamente el tema de hoy que tengo para desarrollar está centralizado, podríamos decir, en el amor, ¿no? Y es realmente, yo considero que es un tema que, bueno, que ahora lo desarrollo, pero que permanentemente uno debería estar revisándolo, leyéndolo, releyéndolo, porque yo creo que es el tema esencial de la vida cristiana. Bueno, muy bien. Y vamos a empezar con la etapa de este desarrollo que serían los dones y el amor. Bueno, ante todo, gracias Señor por esta oportunidad de hablar del amor, de hablar de los dones, de hablar del Espíritu Santo, y que sea tu gracia, tu amor y tu presencia la que me ilumine y ilumine a los que escuchan esta charla, esta reunión. Amén. Muy bien, Amén. entonces vamos a empezar por 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. El que lo tenga a mano, que lo lea. 12, 4. Bueno, acá yo lo tengo. Dale. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Amén. Bueno, yo en la versión que yo tengo dice, hay diversidad, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Carismas, dones, en definitiva acá son sinónimos. Si bien yo no creo que sean exactamente sinónimos, digamos que porque carisma me parece que está más relacionado con la facilidad de expresión o con la articulación hacia el exterior. Y el don en realidad está relacionado con capacidades especiales que nos da Dios, ¿no? Digamos, por ejemplo, el don de lenguas es un don. Y el carisma por ahí está relacionado más con un apóstol que predica, por ejemplo, ¿no? Pero lo vamos a tomar como sinónimos y en definitiva, evidentemente hay muchos dones o carismas que se manifiestan en la vida cristiana. Fernando, el versículo 7. 7. Y vos después lees el 8, Juan Carlos. A Bueno. cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Exacto. Estas manifestaciones de los dones o carismas es para bien de justamente, y esto es lo central, es para bien de la iglesia, para bien del cuerpo de Cristo, no tanto para bien de, por ahí de los
intereses personales del que tiene el don. A veces, yo me acuerdo siempre que Carlos Anaconda decía que él oraba para que se sanen los dientes y se curaban las muelas de lo que lo escuchaban a él, y él tenía que ir al dentista, ¿no? Porque la muela de él no se curaba. Claro, Evidentemente era un don para el crecimiento de la iglesia, no para un bien personal de él, ¿no? claro. Este, y, y el 8, Juan Carlos. Sí. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curación Amén. en el único Espíritu. Bueno, me pasé al 9 No también, pero importa, no bueno, importa. Está bien, está bien. Igual va a venir. Tenía que venir igual. Vamos a leerlos todos. Entonces, justamente, ahí vemos la diversidad de dones. Sabiduría, que sería conocimiento, ciencia. Acá digamos, para el Señor, digamos, acá estamos, el tema de la palabra de ciencia es un tema, digamos, importante, pero que, como siempre, estos dones hacen a la edificación de la iglesia, ¿no? ¿Vos tenés algún ejemplo práctico de la palabra de ciencia, usted, Fernando, de haber visto así en tu vida espiritual, Juan Carlos? eh, ciencia en el sentido, digamos, cotidiano de la palabra, bueno, qué sé yo, un médico, aunque sea agnóstico, tiene una ciencia que aporta también y cura a gente, forme parte de la iglesia o no, pero de algún modo, con su ciencia está aportando también al cuerpo de nuestra iglesia, ¿no? No sé si se refieren a esa ciencia. Claro, yo creo que acá cuando habla justamente, la ciencia es a los elementos que hacen a como decimos, la salud podemos hablar de la física, de la química, vos hablabas recién de la ciencia de la energía atómica, Sí, después la sabiduría, la palabra de sabiduría ya se refiere al conocimiento de Dios. Acá en la palabra de Dios, todo lo que es sabiduría es del conocimiento de Dios, ¿no? A lo pero también hay una, digamos, una visión de la ciencia, tal vez la palabra de ciencia en el conocimiento de lo que va a ser Dios. O sea, por un lado, qué es Dios y por otro lado, qué es lo que va a ser, ¿no? Creo que también ahí tiene que ver. Es un tema tal vez para profundizar en otro momento. Donde en el 9 que vos leíste, muy bien, está el don de fe y don de sanidad. Y acá quiero resaltar una cosa. El don de fe se ve que, en definitiva, es un don que viene de Dios. Nosotros, la fe, no la podemos. Yo siempre dije que a mí no me convirtieron ni las hermosas palabras de los pastores, ni las predicaciones en las iglesias. No, me convirtió el Señor. O sea, la fe me vino porque Dios me metió esa fe, por así decirlo. Vos mismo contaste, Juan Carlos, también, que en algún momento Dios te abrió el entendimiento, ¿no? Y lo sí, mismo pero usted, Fernando sí, decía que uno se tiene que flashear, ¿no? Cuando uno se flashea. Bueno, la fe viene del Señor, es el momento, el instante que uno se enamora, si vos querés, de Dios, ¿no? Te abre los ojos espirituales, no sé. Bueno, y sí, obviamente el don de pero, sanidad, no podemos sanar a nadie si no es por la intervención directa de Dios, ¿no? Se Y la dice fe de don de Dios y tarea del hombre. decía, me acuerdo del Génesis, ¿se acuerda cuando Dios se enojó contra el pueblo y no sé qué enfermedad, no sé si una lepra o qué enfermedad le mandó? Y entonces Moisés
levantó una víbora y todo el mundo miraba a la víbora y se sanaba, ¿no? Que en Sí, definitiva quedó como el símbolo de la medicina, ¿no? sí. Y bueno, pero mirar con fe, ¿no? La fe que escucha obra en sanidad. Ahora, Fernando, el 10, léalo. Juan Carlos quería agregar algo. Ah, no, respecto, digamos, de dos cositas. Este, respecto Versículo de, 10. Sí, respecto de los Juan Carlos dones. va a decir No lo algo. escucho. No, ¿Sí? hola, ¿me escuchás? Hola, Sí, ¿me yo lo No escuchás? escucho escucho. nada. Sí, ¿Qué yo lo pasó? escucho. Ah, Hola. bueno, sí, hola, hola, yo estoy hablando, a ver, ¿no me escuchás? Sí, Hola. sí, se escucha, Juan Carlos. A ver, Alejandro no escucha. Ahora no escucho nada. ¿No escucha, ¿Qué Alejandro? pasó? ¿Qué pasó? Espere, espere que va a decir algo Juan Carlos antes. Adelante. Ah, bueno, un comentario respecto de los dones o también de las vocaciones o los llamados. Hay personas a las que el Señor las llama, por ejemplo, a dar testimonio mediante el martirio, entregando su vida, y a otras personas las ha llamado a ser guerreros que defiendan con la espada la fe. En tiempos en que los musulmanes por ahí secuestraban cristianos, se llevaban niños y los forzaban a la fe musulmana, ahí algunos fueron, digamos, llamados a defender la cristiandad de otra manera, muy distinta a la del mártir, que da testimonio de su fe y lo hace, digamos, dejándose matar, y aquel que llama a defender la fe mediante la espada cometería un grave pecado si se dejara matar y no luchara defendiendo la fe, ¿no es cierto? Entonces, digamos, depende de a qué llama el Señor a cada uno y cómo cada uno cumple, responde a ese llamado. Ajá. Eh, y después, en relación al tema de cómo se suscita la fe en uno, indudablemente que es un don del Señor, pero podríamos decir que eh, no queda de lado el trabajo humano, el trabajo del Señor a través de su iglesia. Pues el Señor nos llama, pero hemos recibido nosotros una educación, nos han hablado de Jesucristo, nos han enseñado un montón de cuestiones de Jesucristo. Entonces, el momento de que se produce ese llamado, hay un conocimiento previo, hay una tierra trabajada, arada, labrada, sobre la cual a lo mejor el Señor en su momento pone la semilla, Exacto. ¿no? Pero, Tenemos, pero digamos que nuestra fe puede provenir de una acción directa, puntual del Señor y de una acción indirecta a través de la iglesia. O sea, de las dos maneras nos viene a través del Señor, pero la que viene a través de la iglesia, aquí es importante el trabajo humano. Nosotros somos colaboradores y ayudamos a que la fe se transmita. Somos necesarios para ese trabajo porque así lo estableció Dios mismo. Él podría haber suscitado la fe sin la necesidad, digamos, de esta cadena humana, de esta comunidad eclesial, pero resulta que no. Él fundó una iglesia, formó discípulos y los instruyó y les dio facultades y les dio poder y les dio los sacramentos, les dio el poder de bautizar, el poder de predicar, el poder, o sea que nuestra fe tiene esas dos vías, la del Señor en un modo directo y también la del Señor a través de la iglesia, a través de lo humano. Por eso que lo mismo que en la transmisión de la vida humana la crea Dios, pero también está la colaboración del varón y la mujer uniéndose para que esa vida nazca. También ahí vemos que es un trabajo de Dios con la colaboración y aceptación humana. claro, Bueno, esos son. más una vez que Dios puso esa semilla también en función de la iglesia, ayudar a que siga creciendo adecuadamente, ¿no? Claro, claro, claro. Y no se pierda, y no vengan los pájaros y se la coman, y no Claro, el espino no la ahogue, como dice la parábola.
claro, sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿lo leyó Fernando el 10? No, todavía no. A Bien, otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso, a otro, en fin, el don de interpretar esas lenguas. claro, porque la lengua, el don de lengua también tiene que tener acompañado el don de interpretación. Yo todavía, digamos, nunca vi una sesión escuché gente que hablaba en lengua, pero nunca escuché interpretación de eso. No sé si alguna vez ustedes lo vivieron eso, pero es bíblico, ¿no? Bueno, y el mismo Pablo recomendaba hablar en Eh, lenguas personalmente. Sí, no, yo lo que presencié fue una misa, digamos, a continuación hubo adoración eucarística, había personas del movimiento carismático y no que hablaran en lenguas, pero sí que pronunciaban sonidos inentendibles, ¿no? No parecía un lenguaje humano articulado con palabras, pero sí eran sonidos muy particulares, claro. ininteligibles para mí en cuanto a contenido intelectual o qué sé yo, sí que eran sonidos que evidenciaban un acto, digamos, de devoción y de adoración. Perfecto. Muy bien. La verdad que el tema de hoy que yo tengo es muy largo. No sé si voy a poder desarrollar por ahí la mitad y la otra mitad otro día, porque es bastante largo y como empezamos con cosas. Bueno, versículo 11, léelo, Juan Carlos. Bueno, 11 y 12. bueno. El versículo 11 dice así, pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Ahora ahí un cachito. Sí, La verdad que es muy importante recalcar esto. Eso lo hace según su voluntad. Es importante porque a veces uno se pregunta, ¿y por qué no tengo este don? ¿O tengo este otro? ¿O mi don llega hasta aquí, no llega hasta allá? Esos solo son misterios que según su voluntad hace el Señor, ¿no? Los sí, dones sí. estrictamente de Él y nosotros en alguna medida por Él los podemos desarrollar, pero es su voluntad. Pero también está en su voluntad que si Él nos da el don y no lo desarrollamos, yo creo que el don es como que se apaga, se aleja de uno. La voluntad de Dios nos acompaña, pero siempre y cuando nosotros insistamos con el don. Y ahora sí, el siguiente. Sí, ahora comienza una especie de conjunto de versículos donde hablan de la similitud con el cuerpo, ¿no? Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Amén. Entonces, Jesucristo es uno solo, con Dios y con el Espíritu Santo. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo y sigue siendo uno por más que tenga muchos miembros. Así como nuestro cuerpo tiene muchas células, pero es un solo cuerpo, ¿no? Sí. El cuerpo de la iglesia es uno solo. Eso creo que se entiende, no es necesario profundizarlo mucho, ¿no? Lo entendemos. Hay un solo No, Dios. y la similitud del cuerpo es tal que si una parte se separa del cuerpo, queda sin vida. Claro, ¿Eh? Lo mismo que Jesús va a decir que vosotros sois los sarmientos. Si no estáis unidos a la vid, no dais fruto. ¿Eh? Entonces tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo, y se del cual parte la Cristo es mano, se es su muere. cabeza. La mano se muere si no está con el cuerpo. Se seca. Claro. ¿No? Una O una pierna, flor, o una hoja se seca y se muere si no está en la. claro. Bueno, ahora 13, Fernando, el 13. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo.
a fin de formar un solo cuerpo y también todos participamos del mismo espíritu. Amén. Amén. Importante esto, ¿no? Todos participamos del mismo espíritu. El espíritu es el mismo, ¿no? Ahora, la revelación del espíritu es distinta, porque según su voluntad, Dios le revela a uno algo y a otro le revela otro, como para unir a todos según lo que él, y aparte me imagino que según el nivel de, digamos, de cada persona, según las características de la persona, ¿no? Porque evidentemente, no sé, pero comparándolo con nuestro cuerpo, la revelación que tiene el cerebro no es la misma que la revelación que tiene la célula de la mano o del pie, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Sí, Aunque hay gente que tiene los pies en la cabeza o la cabeza en los pies, ¿no? ¿Entiendes? sí. Sí, dale. Bueno, es importante que él habla un solo espíritu y eso refiere a un solo bautismo. ¿Eh? Por eso nosotros los cristianos, me parece a mí que no hacemos bien en decir ese bautismo no es válido, vení que nosotros te vamos a dar el bautismo correcto. El bautismo es único y es en un solo espíritu, en un solo espíritu. Sí, el bautismo es, en definitiva, es el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que la realidad es que mucha gente después por distintos motivos es como que se, se aleja un poco del camino del Señor y a veces volver a bautizarse como que uno toma una conciencia más plena de lo que en su momento tuvo. No es que lo perdió, pero por ahí le viene bien como para reavivar el fuego, ¿no? O encender el fuego de nuevo. Bueno, versículo 14. Antes de pasar al otro versículo, creo que es también fundamental ver que acá era para judíos y no judíos, para todos, y para esclavos y libres. O sea, el Señor es para todos, no para un pueblo. Muy importante. Aunque no lo tengo claro si el pueblo judío también tenía muchos esclavos. Los otros pueblos sí, Había esclavos, tenían esclavos. pero Este, pocos, me parece, con sí, respecto a no, otros pueblos. sí, sí, Algunos pero que había, sí. Pero después ¿cómo decís, Alejandro? que algunos esclavos creo que había, pero Claro. no era un Y pueblo pero escuchen, los hijos que tiene Abraham con la esclava. una esclava, claro. Ah, claro, claro. Pero más en la antigüedad, después no fue un pueblo decididamente esclavista, qué sé yo, me parece que otros pueblos fueron más esclavistas. Sí, porque los pueblos, digamos, con vocación imperialista y guerrera, hacían esclavos de los prisioneros de guerra. No, no, Pero, digamos, el pueblo judío, después del periodo, digamos, de David y Salomón, nunca tuvo una idea así imperialista y siempre tuvo la Biblia que de algún modo regulaba digamos, la conducta humana, evitando excesos, evitando, digamos, por lo menos limitándolos, reduciéndolos, ¿no? la relación, aparte de la relación con, claro, la relación con los otros pueblos no era tan imperialista, ¿no? Es como que además estaban sometidos, al revés, eran ellos sometidos. Después de la época buena que tuvieron con Salomón y David, ya después fue un pueblo muy perseguido, muy sometido, ¿no? Salvo ahí hasta nuestros días, ¿no? Después cuando recién ahora están como resurgiendo, ¿no? Ellos tuvieron un periodo desde Moisés hasta más o menos el siglo 7, 6, 5 antes de Cristo, en que caen primero el reino del norte, después el reino del sur, pero tuvieron un periodo de menos de 1000 años, pero aproximadamente unos 700, 800 años, primero como tribus, que después vieron que para poder sobrevivir rodeados de otros reinos era conveniente la unidad y tener un rey. Así es como aparece el primer rey Saúl, y después David y Salomón, y después siguieron con reyes. Tuvieron ese periodo de independencia y de gran esplendor, sobre todo en la época de Salomón.
Después perdieron la soberanía y cayeron en poder de los asirios, después el reino del sur en poder de Babilonia. Después volvieron a la tierra prometida, pero ya no pasó mucho tiempo que los conquistaron los griegos, después los conquistaron los romanos en la época de Jesucristo. Y bueno, y después el pueblo judío recuperó su tierra ahora a mediados del siglo pasado, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que le volvieron a dar las tierras Claro, y se estableció el Estado de Israel, ¿no? era un pueblo sometido. Claro. Es interesante ver cómo Dios, si uno lo mira macroscópicamente, lo tuvo sometido casi 2000 años, ¿no? Es interesante. Porque en definitiva era el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. O era, digamos, quiero decir, era hasta que vino Cristo, donde ahora todos nos incluimos en el pueblo de Dios, pero sí es el pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios los tuvo, ¿no? Como que ahora están resurgiendo de nuevo, ¿no? Aunque era proféticamente el pueblo elegido el que iba y ahora es como que de alguna manera se está cumpliendo las profecías, ¿no? Que había en relación al pueblo de Dios. Bueno, entonces volvemos al versículo 14 al 18. A Fernando lo vamos a pedir que Por lo... lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy cuerpo, ¿dejaría de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Amén. 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 Eso es lo que decía Juan Carlos, ¿no? Es una descripción del cuerpo y también indirectamente de la iglesia, ¿no? Y cada miembro de la iglesia, en definitiva del cuerpo de Cristo, para bien del cuerpo interactúa para bien de ese cuerpo y está colocado de alguna manera con un fin. O sea, nosotros, en realidad no, es el Señor el que nos va a dar los dones y nos coloca en el cuerpo para algo. Y de alguna manera también está en nosotros ir descubriendo el rol, ¿no? No quedarnos, así decir, bueno, yo no tengo ningún don, no hago nada, no. Está en nosotros indagar, buscar y tratar de encontrar ese rol que Dios tiene, porque para cada uno tiene un rol. No es cierto que Dios no nos ha dado dones, y a cada uno le dio un don y un rol dentro del cuerpo, para bien del cuerpo. Bien. Versículo 19 al 23, lee Juan Carlos. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables, y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Amén. Claro, acá yo tengo y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Amén. O sea que cada miembro recibe lo que se merece y necesita para bien del cuerpo de Cristo, pero acá hay que hacer hincapié no para beneficio propio, sino para bien del cuerpo. O sea, en cierta forma para beneficio propio, pero también, pero fundamentalmente el eje está centralizado
en el bien del cuerpo, ¿no? Este, bueno, el 24 y el 25 dice, porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que él dio mayor honor al que le faltaba. ¿Mm? Interesante. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Que todos se ocupen de todo. Y esto no sé si lo hacemos en la iglesia igual. A veces tenemos miembros no muy decorosos, por así decirlo, y no sé si los tratamos igual que a los decorosos. O todavía le damos más honra. No sé si en la iglesia hacemos lo mismo. Hablando del cuerpo de Cristo, ¿no? Específicamente, del cuerpo espiritual. Este, eh, realmente es como tal vez una advertencia espiritual que Dios nos da, ¿no? Y que si tenemos un miembro que consideramos que no es muy decoroso, bueno, tenemos que ocuparnos de tratarlo decorosamente, de la mejor manera posible. Interesante, ¿no? El aspecto. Eso me relaciona a aquello que dice, los últimos serán los primeros, ¿no? En fin, bien. Entonces, 26. Fernando. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Amén. Es la verdadera, yo diría que esa es eh, la verdadera amistad, el verdadero amor, ¿no? Se conduelen y se alegran todos, ¿no? Por todos, todos por todos. También, de nuevo en la iglesia, por ahí cuando recibe honores sí están todos alegres. Pero cuando se duele, no sé si todos se duelen tanto. ¿Me explico? Por ahí en el regocijo están más cerca. En el dolor se acercan, pero no sé si tanto. Aunque también hay preocupación, estamos orando por todo, ¿no? Pero tal vez tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? Muy bien. Versículo 27. Léelo, Juan Carlos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. O sea, Somos el cuerpo y sus miembros. cada miembro con una función que les es propia. O sea, Dios nos dio una función a cada uno. Tenemos que respetar esa función que nos dio y respetar y valorar la función del hermano, ¿no? También es importante valorar a cada uno según su realidad, ¿no? Valorar lo que hacen los hermanos por el bien del cuerpo de Cristo, que a veces tampoco lo tenemos muy en cuenta eso. El 28, Fernando. Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Primero están los apóstoles, después los que hablan de parte de Dios, a continuación los encargados de enseñar, luego viene el poder de hacer milagros, el don de curar enfermedades, de asistir a los necesitados, de dirigir a la comunidad, de hablar un lenguaje misterioso. Amén. Amén. Bueno, esto es un tema esencial que podemos ver que, y esto es bueno incluso para los chicos cuando empiezan a decidir la carrera que tienen que seguir o la actividad que van a hacer en su vida. Yo creo que para cualquier actividad Dios nos tiene que dar el don, un don específico, ¿no? Yo, parafraseándolo esto, yo diría que hasta para ser barrendero Dios tiene que dar un don. No, no es algo, uno dice ser barrendero es una cosa sencilla, pero no es tan así. Si uno ve a un barrendero que barra en la calle, horas y horas bajo el sol con esa escoba, es impresionante el laburo que tiene que hacer ese hombre
si no tiene una fortaleza especial, un carácter especial, aún para eso necesita de dones físicos y predisposición para hacerlo. O sea que, y llevarlo a la, porque lógicamente cuando uno piensa en un apóstol, en un profeta, dice qué lindo es ser apóstol, ser profeta, porque uno idealiza por ahí la función, pero ojo, a veces los apóstoles son los que más han sufrido por la iglesia, son los que más han sido perseguidos, muchos han muerto, los mártires, famosos mártires, eran en su mayoría apóstoles, ¿no? Y actualmente también hay muchos, eh, ¿cómo se dice? Sí, los hermanos que van y predican en distintos lugares, bueno, muchos que son perseguidos y que realmente eh, padecen por la causa de Cristo, ¿no? Los maestros, los que hacen los milagros, esos son todos dones divinos. Y cada uno, yo por lo menos en mi caso particular, creo que el don que Dios me dio es un poco el de la enseñanza, ¿no? Y sobre todo, tal vez un poco la enseñanza a nivel personal, me gusta a mí, ¿no? No tanto a nivel global, sino más a niveles personales o de grupos pequeños. Bueno, y sí, No, respecto del trabajo del barrendero, eh, en el siglo XII-XIII, cuando surgió Francisco de Asís, uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia, Francisco de Asís inculcaba, estamos hablando del periodo inicial, cuando se produjo una gran expansión de la Iglesia, el franciscanismo creció en Europa de un modo vertiginoso, y Francisco de Asís procuraba que sus monjes desarrollaran tareas manuales, tareas sencillas. La del barrendero sería una de las tareas ideales para el ideal franciscanismo, el ideal del franciscanismo. ¿Por qué? Porque le permite tener al trabajador, le permite tener su mente y su corazón con bastante libertad para orar, para dedicarle a Dios, para la contemplación, para la vida religiosa. Trataban de no cultivar mucho el aspecto intelectual, sino más bien el aspecto devocional. Y además, como sus monjes no podían acumular bienes, ni siquiera un alimento más allá del cotidiano, del inmediato, la paga menor era también una virtud, ¿no? Porque le impedía a la persona aferrarse al atesoramiento, a la acumulación. Así que también la tarea, digamos, del portero en los conventos era una tarea, digamos, desde el punto de vista espiritual, era una de las tareas más importantes, primero por la confianza de controlar todo lo que entraba y salía, pero además porque era un poco como el custodio de toda la comunidad. Y también para ser, digamos, portero en un edificio, tampoco no se necesitaba ni ser teólogo, ni ser un gran místico, pero esas tareas menores, muchas vocaciones dentro de la Iglesia Católica, especialmente la del franciscanismo, y no es la única, hay otras, que a través del desarrollo laboral sencillo podían disponer de más tiempo para la contemplación y la oración. Pensemos que un político, un administrador de una empresa está permanentemente respondiendo a cuestiones humanas, presupuestarias, tomando decisiones. Es una persona que no está mal, pero cumple, digamos, su desarrollo dentro del aspecto, digamos, del mundo material histórico. Y aquellos hombres que tienen un ideal de elevación y de proximidad con Dios pueden lograrlo por esta vía
a través de tareas sencillas. Así que la tarea del barrendero muy bien puede ser apetecida por almas nobles que busquen en esa tarea, además de un modo, puede que algún barrendero sea a lo mejor un alma impresionante en ese trabajo sencillo, humilde, cotidiano, en el que nadie le va a hacer requerimientos de otro tipo, y él va a poder entregarse de un modo superior. Pero por supuesto son vocaciones, y bueno, yo quería destacar ese aspecto, ¿no? Ahora que me hiciste acordar, mirá vos lo que es, ya que hablaste de barrendero, les cuento una anécdota, porque había un señor acá que era barrendero María la calle. ocasional. ¿Usted lo vio, Fernando? Sí, muchas veces. Y barría las calles, porque acá se amontonan mucha hojarasca debido a que hay una gran cantidad de árboles en invierno, ¿no? Y él barría todo, barría el barrio, él barría toda la manzana y daba la vuelta, y era absolutamente gratis, se lo hacía. Y vos lo veías, pasabas a cualquier hora con su escoba, yo, la verdad que me quedaba, como, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero era impresionante. eh, Me parece que tenía además algún problemita. Después murió relativamente no hace mucho. Ya era un hombre grande relativamente. Y no sé bien de qué murió, pero bueno, lamentablemente falleció. Pero un alma muy especial, ¿no? Aunque parezca mentira, creo que dejó un mensaje. El Señor nos ilumine bien cuál es el mensaje, ¿no? Pero con su vida dejó un mensaje, siendo un alma muy humilde y súper sencilla, ¿no? No era totalmente desconocido a nivel general, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, versículo 29, ¿a quién le tocaba ahora? Sí, yo. Dele, mi amigo Fernando. Son todos apóstoles, hablan todos de parte de Dios, enseñan todos, tienen todos el poder de hacer milagros. Amén. Y el 30 también. O el don de curar enfermedades, hablan todos un lenguaje misterioso o pueden todos interpretar ese lenguaje. Claro, evidentemente cada uno tiene un don específico. Dios da un don. No, pienso que el único que tendría todos los dones sería Jesús, ¿no? Pero salvo Jesús, todos tenemos un don, no tenemos todos los dones. Y el 31 dice, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Evidentemente, eh, más bien procurar conocer y desarrollar el don que Dios le da a cada uno pidiendo la revelación. Y evidentemente aspirar a los mejores dones, que esto es lo central, ¿no? Eh, el camino más excelente que propone Pablo es precisamente, y eso quiero comentarlo ahora, el camino del amor, ¿no? Que es en realidad es el tema que voy a desarrollar la próxima reunión, porque si me pongo a hablar de ese tema ahora, no voy a terminar, voy a terminar muy tarde y no quiero terminar más o menos 8:15 como habíamos quedado. Pero hay una cosa clave. Si tenemos a Dios, tenemos amor. Si no, no tenemos a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Esencialmente, es amor. Cuando, justamente el otro día estaba escuchando a Fantino, ¿vieron el periodista? Que hablaba de las esencias. Y se me ocurrió pensar en cuál es la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es el amor. Si no tenemos amor es que no tenemos a Dios. Entonces, esa esencia de Dios, si tenemos amor, tenemos a Dios. Y el don que Dios nos dio, desarrollarlo con amor, evidentemente. Y con el amor de Dios también, de nosotros, ¿no?
Pero todo eso que arranca a partir de 1 Corintios 13 lo voy a desarrollar a partir de la próxima vez que me toque hablar, ¿no? Voy a dejar aquí ahora, no sé qué les pareció esto, pero me gustaría escucharlos también un poco más, si bien estuvieron comentando, algún otro comentario que quieran agregar. No, yo básicamente esto, o sea, es una unidad y que el Señor vino a todos, judíos y no judíos, libres, o sea, a todos. Y que todos somos necesarios. Y no hay una, digamos, una actividad, por supuesto, que con distintas responsabilidades, pero bueno, todos somos necesarios y como hemos dicho, desde el primero hasta el barrendero, todo tiene que ser tomado en cuenta. Y lo que decía Alejandro de este señor grande que barría la calle con una escoba que muchas veces ya no había, era un palo, ya pobre hombre no tenía escoba, y es real lo que dice Alejandro que nos deja una enseñanza, ¿no es cierto? Y bueno, como dijo Juan Carlos, yo en algunas misas sí vi que hablaban lo que llaman en lenguas, pero tampoco escuché a nadie traducir lo que decían o decir la persona qué fue lo que dijo. La verdad, no, nunca escuché. Así que bueno, esto es mi acotación. Importante eso, ¿no? Que comentó de este buen señor y nos hace ver que evidentemente para Dios eh, la intelectualidad del hombre es importante para el hombre, es importante, pero a veces la capacidad del hombre juega en contra de su propia fe, ¿no? Porque de alguna manera la intelectualidad del hombre comparada con la de Dios no existe, digamos. O sea, por más inteligente que sea la persona, lo esencial es lo que Dios mueve dentro de esa persona desde su Espíritu Santo, ¿no? O sea, la sabiduría de Dios supera, por más capaz que sea una persona, a cualquier hombre. Y como me gustó lo que dijo Juan Carlos, en el sentido que esa persona humilde, que barre, por ahí tiene su mente más abierta al mundo espiritual y no tan llena de cosas de este mundo, ¿no? Como dice en la parábola de la semilla, ¿no? Los espinos, las preocupaciones de este mundo ahogan la semilla, ¿no? ¿No, Juan Carlos? Sí, Parece. los franciscanos, estamos hablando del el nacimiento del movimiento franciscano en vida de Francisco de Asís. Los monjes no podían aceptar otras tareas que no fueran manuales y sencillas, no podían emplearse en trabajar en otras cosas. Y colaboraban en muchos tipos de tareas, y sí reservaban su mente y su corazón a la contemplación y al amor de Dios. Así que ellos precisamente tenían ese camino de crecimiento espiritual y produjo un gran cambio en la Iglesia Universal, porque en aquellos tiempos el papado había caído en bastantes errores vinculados con las riquezas y los bienes temporales. Nunca le resulta fácil al hombre mantener el sano equilibrio de apropiarse y usar los bienes materiales, pero al mismo tiempo desapegar su corazón, o sea, administrar con sabiduría los bienes de este mundo, y los bienes propios y los bienes espirituales, y todo tipo de bien que cae bajo el poder del hombre. Y en aquellos momentos
fueron muchos los cristianos que veían esa corrupción con la riqueza, que le estaba haciendo perder espiritualidad a la gran jerarquía. Y por eso es que surgieron muchas personas de buena voluntad cuya sensibilidad rechazaba eso de la iglesia, ¿no es cierto? Y comenzaron precisamente a buscar en la pobreza un camino de santidad. Pero aquí que surgieron muchos, en el siglo XI, XII, surgieron muchos dirigentes, dirigentes, personas que empezaron a predicar la pobreza y se les añadían discípulos, simpatizantes, y cuestionaban todos los males de la iglesia, y producían cierta efervescencia y lograban un eco importante. Generalmente eran personas que buscaban el ascetismo, la austeridad, la vida desprendida de lujos, de riqueza, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La mayoría, por decir así, todos estos movimientos que surgieron, exaltando el valor evangélico de la pobreza, tratando de vivir en la pobreza, pero todos terminaron en conflicto con la autoridad eclesiástica. Pensemos que en aquel entonces la autoridad eclesiástica era la única autoridad que existía, a veces era la única autoridad civil y política que existía. En algunos lugares había reyes, en otros no, pero era un poder muy fuerte. Además, no había varias iglesias, era la única, era monolítica, la fe era la única. Y muchos de estos cristianos de buena voluntad terminaron en conflicto con los obispos, terminaron desacatando la autoridad, y muchos de ellos sancionados, excomulgados, etc. El único que no entró en conflicto con la iglesia y siempre mantuvo su obediencia, a pesar de ser el más santo de todos, fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís siempre fue dócil al magisterio y al orden eclesial. De hecho, asistía a las misas, etc. Cuando él, en un momento dado, su movimiento creció y quiso darle un viso de legalidad, porque él no era sacerdote, no era nada, él era un laico. Fue al Vaticano a pedir que le ordenara, que a su grupo le dieran el carácter de orden religiosa. Y el Papa, cuando lo vio así vestido, mal vestido, lo echó, digamos. San Francisco de Asís no le reprochó nada al Papa, sumisamente acató. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Francisco de Asís? El que es verdaderamente humilde, no cuestiona la autoridad, aunque la autoridad cometa errores. Jesús decía: dad al César lo que es del César. El impuesto había que pagarlo. Y a pesar de que era un invasor, había invadido el reino judío, había despojado sus autoridades. Pero Francisco de Asís, que tenía esa sabiduría especial, siempre, incluso acató esa directiva que le da el Papa, que lo echa, ¿no? Le va a pedir humildemente y se va a cuidar enfermos en Roma. Él no era de Roma. Mientras tanto se va a cuidar enfermos en un hospital, y bueno, después se produce una situación milagrosa. El Papa tiene un sueño, qué sé yo, lo manda a buscar. Cuando le pide cómo quiere que sea su orden, él le cita 2 versículos del Evangelio, y es muy difícil organizar una comunidad con solamente 2 principios. Bueno, la historia sigue, pero lo concreto es que Francisco de Asís tenía muy claro el origen divino de la iglesia. La iglesia la había fundado no un hombre, o tal vez el gran hombre y Dios, que había sido Jesucristo. Por lo tanto, él, que había recibido todo de esa iglesia y que había sido fundada por Jesucristo, y él tenía fe en eso, entonces él no podía
no obedecerla y acatarla. A punto tal de que a él le decían, cuando ya fue famoso y su santidad era incuestionable, por los milagros que había logrado, por las conversiones que había logrado, por la oxigenación que había logrado en la iglesia. Una vez pasó por un pueblo donde la autoridad política y el obispo hacía 20 años que no se hablaban y él los volvió a la amistad. Había un pueblo aterrorizado por un lobo que se comía gente y lo querían matar y qué sé yo, y él fue, habló con el lobo, lo volvió un perrito manso y se volvió una mascota en el pueblo. Bueno, cuando su santidad era ya incuestionable, lo invitaron a hacerse sacerdote. Qué mejor para la iglesia que tenerlo de cura. Y él no aceptó, no quiso. Cuando le decían que por qué, él decía que no, que ser sacerdote era demasiado elevado para él, que era un pecador, siempre se acusaba. Qué sé yo. Pero llegó un momento que esta negativa de él, cuando su santidad era tan conocida, en la iglesia dijeron, mirá, pensaron, dice, este es santo de verdad y no quiere involucrarse con nosotros, nos está haciendo un favor flaco, o sea, no se quiere meter con nosotros que estamos muy contaminados. Entonces lo llamó el obispo de la zona, y le dijo que necesitaban que él se involucrara para el favor de la evangelización y para beneficiar también con su prestigio y sumarlo al de la iglesia, para que su prestigio, que claramente era de santidad, no fuera identificado como algo externo a la iglesia, que él siempre había acatado. Y entonces le da una orden, le dice que acepte el orden sagrado en el primer grado, que es el de diácono. El orden sagrado en la Iglesia Católica tiene 3 órdenes: el diaconado, el presbiterado y el ser obispo, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, o sea... ¿No es sacerdote ya? Cura. ¿Quién? El diácono no es sacerdote, es el primer grado que conduce al sacerdocio. Hay 2 tipos de diaconado. Todos los sacerdotes pasan por un diaconado, pero hay un diaconado que es para laicos, para hombres casados o solteros célibes, se le llama diaconado permanente, y es la vocación que más está creciendo en la Iglesia Católica, pese a que disminuyen las vocaciones sacerdotales a nivel mundial. El diaconado permanente está creciendo de un modo importantísimo. Y entonces le da la orden a Francisco como obispo. Él nunca se rebeló contra la iglesia y él acepta por obediencia a esa iglesia que él siente fundada por Jesucristo, de la cual recibió el bautismo, de la cual recibió la comunión, de la cual recibió en sus misas, en la lectura de la palabra, recibió la vocación a su ministerio. Él acepta, es ordenado diácono y por eso es el patrono de los diáconos en la Iglesia Católica, por ser el más grande santo de los diáconos. No es el único. Entre los primeros mártires de la Iglesia hay 7 diáconos que fueron mártires en el siglo I, en tiempo apostólico, durante la vida de los apóstoles. Hay 7 diáconos que han sido mártires. ¿San Francisco cómo muere? ¿Como diácono o como sacerdote? Sí, muere como diácono, no, muere como diácono porque a él le dan la orden de ser diácono, él acepta, recibe el orden sagrado del diaconado. Él fundó la orden, digamos, de San Francisco. Franciscana, sí. ¿Cómo? La orden franciscana él la funda Pero por la por orden una... franciscana tiene sacerdotes. Sí, claro, porque Sí. ocurre, claro, sí, y es más, pasa lo siguiente, hay grupos, esto pasa mucho en la Iglesia Católica, que con un carisma fundan un grupo, ¿no es cierto? Fundan una orden y que en vida de ellos, ese grupo se nutre de esas energías del fundador, pero resulta que cuando el fundador ya no está, esas energías no fluyen del mismo modo. Y entonces, ¿qué pasa? Así como San Francisco de Asís, cuando le dicen que redacte la orden, digamos, las reglas por las cuales se va a regir la orden, o sea, la vocación, el ministerio, qué vida van a llevar,
los reglamentos, digamos, cómo administrar. Él solamente menciona 2 pasajes del Evangelio. Claro, él tenía un carisma absolutamente de tipo devocional. Entonces, él no necesitaba de los esquemas formales. Pero una vez que él muere, es necesario, quedan todos estos monjes en la iglesia, y entonces es necesario, la iglesia debe hacerse cargo y empiezan a reformularse. Entonces, cuando ya Francisco de Asís no está, se producen algunas divisiones, se van a formar los descalzos y los no descalzos. Van a estar aquellos que dicen, bueno, esto de no desarrollar el aspecto intelectual estaba bien en la vida de San Francisco, pero ahora no, necesitamos. Y en la reformulación de ese movimiento franciscano va a haber sacerdotes y va a haber teólogos, y tan importante fue el movimiento franciscano, tan importante, que ya no estando Francisco de Asís, van a surgir 5 papas del movimiento franciscano, 5. Y, para gran sorpresa del mundo contemporáneo, Francisco, el papa actual, que si bien viene de una orden totalmente distinta, que es la de los jesuitas sí promueven el estudio, promueven la intelectualidad, promueven todo lo contrario. Es más, uno de los entrenamientos que se solían, creo que se debe seguir usando, el debate. A los jesuitas los entrenaban, por ejemplo, hablar en defensa de la vida religiosa, y ahora atacar, usar toda la argucia intelectual en un debate, adoptando las 2 posturas. Bueno, fíjense que la intelectualidad, la universidad más importante de teología que tenemos en la Argentina es la Universidad Católica. Allí los doctores en teología alcanzan un nivel muy importante a nivel internacional, y es de los jesuitas. Bueno, este papa, formado en una orden totalmente distinta, sin embargo, va a tomar el nombre de Francisco, porque va a abrazar, como signo de su misión apostólica al frente de la cátedra de Pedro, va a asumir los ideales franciscanos de la pobreza, de la humildad, y, según dice Francisco, Francisco de Asís fue el primero, tal vez, que empezó a custodiar los valores, digamos, de la ecología, de la naturaleza. Tan importante en estos momentos. También el Vaticano insta a defender la creación, a defender el orden de la naturaleza, tratar de evitar todo este desarrollo que ataca a la naturaleza, por supuesto, buscando un equilibrio, ¿no? No desechando todo este mundo sin el cual no viviríamos, ¿no? Necesitamos de la electricidad, pero tratando de preservar del mejor modo posible la naturaleza tal como el hombre la recibió en el paraíso. Entonces, de ahí la importancia de Francisco de Asís. Adelante, sí. Una pregunta, Juan Carlos, ¿cuáles eran los 2 ideales de San Francisco? Amor y paz. ¿Cómo? Bueno, Amor, dijiste 2 mandamientos, paz. los versículos. Sí. Los versículos que él se produjo en una cosa curiosa. Hay un versículo que dice, al que te pide dale la túnica, al que te pide dale el doble, ¿no? Sí. Es decir, eso de entregar. Bueno, son 2 versículos. Casualmente, cuando el Papa expone ante sus cardenales, esto tienen que deliberar, a ver si aprobaron o no, todo dice, pero ¿cómo vamos a aprobar una orden con 2 versículos, ¿no? Y hay uno de ellos que dice, bueno, pero si él ha recibido esa inspiración, no podemos limitar la profundidad y la trascendencia de los versículos que él ha escuchado, que él ha recibido,
limitarlos a nuestro criterio. Y finalmente le aprueban la orden, ¿no? Le aprueban la orden y entonces él sí, en este momento, fíjense, él no cuestiona la autoridad de la Iglesia y siempre se mantuvo obediente a la voluntad de la Iglesia, y todo lo que sembró, todo lo que produjo, todo lo que generó fue preservado, atesorado, conservado por la Iglesia. Esa Iglesia que era, digamos, reacia a su ideal, porque llevaba una vida distinta, sin embargo, terminó apropiándose del ideal. ¿Y por qué? Porque como indudablemente él fue un elegido del Señor, él pudo transformar la Iglesia estando dentro. Él tenía comunicación con el Señor, escuchaba palabras del Señor. En un momento dado, él escucha una palabra donde Dios le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿Y qué hace? Estos son los comienzos, Y él va a la Porciúncula y había una capilla que había sido destruida por un terremoto, y él se pone a juntar las piedras y a reconstruir esa capilla. Él interpreta de ese modo la reconstrucción de la iglesia. Es ahí donde se le añaden otros monjes. Va a aparecer Fray León, van a aparecer otros que les gusta el ideal de él, se sienten en paz con él, sienten que de algún modo están en contacto con el Señor, estando con él, y él va a terminar reconstruyendo esa pequeña capilla. Sin embargo, las palabras del Señor, como decía muy bien Alejandro, de que hay dones o tareas que nos trascienden, obviamente trascendieron y en mucho a Francisco, porque la reconstrucción que Dios le pedía a Francisco de su iglesia era la reconstrucción de la iglesia universal, no solo de esa capillita. Y esa reconstrucción de esa iglesia universal se produjo precisamente por esta gran revolución espiritual que su ideal de pobreza generó en esos tiempos. Desde luego que el Señor llama a la santidad según el momento histórico, según la necesidad del pueblo de Dios y de la humanidad. En esos momentos era necesario un santo que buscara a través de la pobreza, a través del ideal de la pobreza, buscara el crecimiento espiritual. Hoy ese ideal no sería factible. ¿Por qué? Porque hoy abunda la pobreza. En aquel entonces, hacerse pobre e ir a mendigar, no había pobres, digamos, la gente vivía en sus casas, él iba a mendigar la comida y en ese momento era un acto virtuoso. Hoy el franciscanismo no podría ir por las casas mendigando, porque hoy el ideal es otro. Entonces, por eso la iglesia tiene que ir acomodándose a cómo van los tiempos, cómo van las circunstancias. En un momento dado, el Señor necesitó de testimonio de los mártires. En otro momento necesitó del testimonio de los guerreros. En otro momento necesitó testimonios de todo tipo, de predicadores, de apóstoles. Hoy, seguramente, en la visión que tiene la iglesia de sí misma, en cada concilio la iglesia debe reformular su visión, su misión y su visión de sí misma. Así como en el primer concilio la iglesia tuvo que verse a sí misma como anunciadora del mensaje para todos, judíos y paganos, que no estaba claro, pero lo definió en un concilio. Hoy el Concilio Vaticano II enfatiza más el aspecto, digamos, maternal de la iglesia, ¿no? En algún momento lo hablamos. El Papa Francisco habla de que las iglesias tienen que ser tiendas de campañas que reciban heridos de guerra. Hoy el ser humano está muy agredido, muy aguijoneado. Así como en otras épocas se exaltaba más el tema, digamos, de la culpa individual, hoy la iglesia más que reprocharle las culpas al feligrés, trata de abrazarla con su amor, de contenerlo y desarrollar otros dones que la iglesia tiene.
Amén. Bueno, abarcaste muchos temas, pero no me contestaste bien la pregunta. A ver, reformulámela, por favor. Vos me dijiste que había dos versículos, ¿no? Versículos, dos versículos de la Biblia, del Evangelio. ¿Cuáles eran? No te acordás. Los que dicen de darle, si te piden, No no puedo le creer. niegues, dale. Uno es el que habla de la capa. Acá ¿eh? dice, ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, No, quita la que sí, quita, a qué malo, sino cualquiera que te diera en la mejilla, presenta también la otra. Al que quiera provocarte el pleito, para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cuando esa, te obliga a llevar una carga, de llevar carga por una milla, ve con él dos. exactamente. Te pida, dale. Y el que quiera tomar el té prestado, no se lo rehúse. Ustedes saben Sí, lo que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. claro. Bueno, Pero yo digo, amén, amén. no, no, pero ya está con el de la capa. El que te pide la capa, dale dos y acompáñalo. Hay un momento en que Ya que empecé, unos ladrones ya, van termino y es poquito, porque ya que estoy. Pero yo le digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y se saludan solamente a sus hermanos que hacen de más. ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Este para mí es el sentido esencial de Jesús en el amor, ¿no? Y es el cambio estructural que hizo respecto al judaísmo. Eliminó el diente por diente por el amor al enemigo, ¿no? Ahí como que cambió todo el eje del claro, judaísmo, ¿no? claro. Y de cualquier manera, no, eso no quiere decir que Dios no valore, por así decirlo, no sé cómo decirlo, pero digamos que no quiere decir que Dios no nos castigue a veces cuando tiene que castigar algún error nuestro en relación al pecado que hicimos, o sea, o al error que cometimos, no sé. O sea, si yo, por decirlo así, debo un peso, Dios no me va a cobrar 2 pesos, ¿no? Me va a castigar por un peso, lo que quiero decir, ¿no? O sea, en el nivel de lo que hice. Pero, o sea, y ahí incluso en ese nivel nos va a mostrar su misericordia también. Este, pero, bueno, yo lo que quiero, cuando vos hablas de pobreza, evidentemente en aquel tiempo había también riqueza, gente que tenía una riqueza que yo diría escandalosa. Y algunos papas, inclusive, y parte de la iglesia, realmente era vergonzoso. Tenían tanto poder, tanto dinero, que no tenía nada que ver con la cruz de Cristo que muere desnudo en una cruz, ¿no? Prácticamente. Este, vergonzoso lo que hacían. Por eso, ahí el nivel de la enseñanza de la pobreza también tiene que ver con ese de que en definitiva los bienes materiales además son totalmente transitorios, ¿no? Mirá, hoy me estaba pensando en eso. ¿Vos viste lo que la noticia esa que salió de un señor, una señora que lo mataron en el auto? ¿La escuchó usted, Fernando? Yo la verdad Sí, que Vicente López. me quedé helado. Y también pensé en lo efímero que es la vida y que porque ese hombre tenía plata, tenía posesiones, y de golpe los mataron, pobrecitos, ¿no? Una cosa que me partió el alma y me duele y hasta me genera, eh, también que hay que amar al enemigo, pero de cualquier manera me genera, no sé, no sé, no quiero entrar en eso, pero me genera un rechazo obviamente terrible, ¿no? La violencia, la forma. Y, La codicia, la codicia. y además el hecho de que evidentemente alguien los traicionó, Claro. porque dicen que no rompieron las llaves, aparentemente entraron fácilmente. Eso es todavía la traición, todavía algo peor, ¿no? Algo más repugnante, si se quiere, alguien que vivía con ellos, o que era gente. Por eso digo yo que nunca hay que confiar
en la gente externa, salvo los más directos. Nosotros confiamos en la gente que uno, pero tiene que ser gente muy probada, no cualquiera, ¿no? Así todo uno se puede equivocar, pero muy difícil. Y bueno, pero lo que voy es a esto, lo efímero de lo material y cómo en aquellos tiempos, e incluso las autoridades de la iglesia hacían un dislate de lo material y la pobre gente se moría de hambre, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí me gustó lo que dijo Francisco, dijo, yo quiero una iglesia de pobres para pobres. Ahora, de ahí a que lo cumpla, hay distancia, no, lamentablemente, porque la iglesia no es precisamente pobre. Pero bueno, de cualquier manera, es un ideal a conseguir. Bueno, chicos, son 8:40, dentro de poco ya. Una sola cosita, una sola cosita. El Papa Francisco llevó a los lilleras y a los mendigos de Roma a conocer la Capilla Sixtina. Y acá en Buenos Aires, cuando era arzobispo de Buenos Aires, muchas veces fue a retiro a la noche, en un lugar donde había prostitutas, había todo tipo de cosas, y celebraba misas en la estación de retiro, en medio de situaciones muy terribles, ¿no? Bueno, no sigamos más. Me parece muy elogiable y yo sé que realmente es un hombre que en su corazón incluso le besaba los pies a los necesitados. ¿Te acuerdas cuando le lavaba los pies? Le lavaba los pies. Le lavaba los Fue pies. en una cárcel de Roma, sí. Sí. Jueves Santo. Bueno, es para tener en cuenta y bueno, yo en ese sentido comparto la idea de que hay que tratar de no tener enemigos y bueno, si no los tiene, orar por ellos, ¿no? Bueno, chicos, que Bueno, una buena semana, muy interesante todo. Ahora la próxima le toca a Juan Carlos, ¿no? ¿A vos? No, a Fernando, a Fernando. Ah, Fernando. perdón. Fernando. Claro, vos diste bueno, la linda exposición estaba muy interesante, que me dijo Elena que le gustó mucho. Tenemos un montón de gente que las ve. No sé si Ajá, bueno. tenemos una cierta audiencia. Pidámosle a Dios que nos ayude. Amén. Y lo importante es que sea la No, manera en nosotros, ¿no? no sirvamos a extraviar. No, en la medida que nosotros nos afirmamos a la palabra y en la voluntad de Dios, no la nuestra, estamos en sus manos. Bueno, buena semana. bueno, Querido, muy Chao. bien. Chao, Gracias. Juan Carlos. Chao, Alejandro. Buenas noches. un placer. Chao. Chao. Viernes, buen fin de Pero semana. espere, que me estoy olvidando. Fernando, ¿por qué no cierra con una oración? Bueno, como no. Bueno, Señor, gracias por este momento de oración. Te pedimos por Juan Carlos y sus actividades, por Alejandro y sus actividades, por Mirta y sus actividades, por mí y mis actividades. Y derrama sobre todos nosotros, los que estamos, los que van a escuchar esta grabación, de la Argentina y sobre todo el mundo, derrama todo tu amor y tu misericordia. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, muy bien.